poeta non lle nin Manuel Asur, nin Xoan Xosé Sánchez Vicente, ni Nel Amaro, ni Monchu Díaz, ni Carlos Rubiera. Ese poeta lle Carlos García Velasco. Y un poeta nuevo que, como el rótulo en el que se inserta esas colaboraciones, va a ser un poeta que va a aparecer separado de otros poetas que aparecen en esa página de región, pero que son poetas que vienen de atrás, son poetas de generaciones anteriores. Van a aparecer composiciones poéticas de Luis Aurelio, van a aparecer composiciones de Florina Lías, la su mujer, de Elvira Castañón González, van a aparecer poemas de Julián Burgos Pascual, pero son poetas anteriores. El poeta nuevo y Carlos García Velasco. De Carlos García Velasco consérvense de región 8 poemas que nunca son citados, en xamás. No hay ni en todas las recapitulaciones del xurdimiento, en xamás se fala de Carlos García Velasco, y hay que entamar a facelo porque yo pienso que lle un poeta valoratible para el momento en el que está escribiendo. Aparecen 8 poemas entre el 25 de marzo de 1973 y el 16 de marzo de 1975. Como aparecían en un rotativo reconocido como región, y como esa fue ya página del Bable aparecía los domingos, ye lógico pensar que tuvo particular sonadía y mucha repercusión nos ámbitos asturianistas, y que en cierto modo va a ser el volador de salida para Concello Bable y aquella página mítica de Asturias Semanal. Pero en antes de Asturias Semanal está el diario Región. Esos poemas de Carlos García Velasco amosaben, para el momento en el que fueron asolellados, amosaben una sensibilidad de compromiso social y una sensibilidad de humanismo cívico que estaba muy alloñado del sentir anterior, de lo que estaban haciendo los poetas nes dómines anteriores,